leíste en el título del video, mi hermana se desvivió por culpa de mis papás. Así se las pongo. Quédense a escuchar esta historia, por favor. Si hay padres por aquí, mamás, papás viéndome, quédense a ver esta historia porque estoy segura que van a aprender bastante y creo que podemos reflexionar bastante. Repito, yo no juzgo, simplemente trato de transmitirles algún consejito. Ahora sí, sin más preámbulos, si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza así, platicándote cómo estaba conformada mi familia. Éramos mi mamá, mi papá, 3 hermanas. Entre estas hermanas yo, que era la menor. Y desde que yo tengo conciencia, desde que yo recuerdo, desde que yo desde que yo tengo la más mínima conciencia, yo recuerdo siempre a mis papás discutiendo y mal. Desde que yo tengo conciencia, recuerdo cómo mi papá le a mi mamá. De verdad, pero esto no era un día de repente, no, esto era todos los días. Pero si te digo todos los días, es todos los días, hermana. O sea, o por lo menos 4 veces a la semana mi papá le hacía eso a mi mamá. Entonces era un martirio horrible porque todos los días escuchábamos gritos, todos los días escuchábamos malos tratos de mi papá hacia mi mamá. Y lo peor de este caso es que no solamente trataba así a mi mamá, sino que también nos trataba a nosotros así, a mis hermanas y a mí nos trataba igual. Nosotras desde muy pequeñas, hermana, pues tratábamos de proteger a nuestra madre de alguna manera porque pues estábamos cansadas de ver esta situación y la verdad es que nos afectaba muchísimo a nosotras como niñas y siendo hijas de unos padres donde se comportaban de esta manera, pues sufríamos bastante. Pero la realidad es que sufría más mi hermana de en medio, que le vamos a poner Valeria. Valeria era la que más sufría y más sentía este dolor por lo que estábamos viendo con mis papás. Cuando pasaban estas cosas donde mis papás tenían mi hermana Valeria se encerraba en el baño, lloraba, yo escuchaba cómo lloraba, cómo gritaba y cómo cuando salía del baño salía toda rasguñada de los brazos. Y pues era muy complicado porque yo en ese momento, como era la menor, no tenía mucha conciencia, pero lo que estaba viendo pues obviamente no me gustaba y me perturbaba un poco en la cabeza el saber o imaginarme qué era lo que estaba pasando o por qué mi hermana hacía esto cada vez que mis papás se peleaban. Mi mamá, por su parte, se encerraba mucho en su mundo, en su burbuja de lo que estábamos viviendo. Ella no se daba cuenta de todo lo que sufríamos nosotras, ¿eh? O sea, ella no se daba cuenta del daño que nos estaba causando estar viviendo esa situación todos los días. Y ella era como que nada más sentía o decía que ella era la que más sufría, que ella era la única que sufría, pero que nosotras no sentíamos el mismo dolor. Y además mi mamá se victimizaba mucho, o sea, una disculpa, pero se victimizaba bastante. Si nosotros le decíamos la más mínima situación o cosa, nos decía, ay, sí, entonces yo soy la peor mamá del mundo. Sí, claro, entonces yo soy la peor mamá y que no sé qué. O sea, siempre sacaba ese tipo de comentarios fuera de lugar, pero se victimizaba de esa manera, ¿no? Aquí yo voy a abrir un paréntesis muy importante porque no quiero que olvides este dato. En todo este transcurso, todo este proceso, yo tenía un tío que era hermano de mi papá, es hermano de mi papá y nos visitaba bastante. Por favor, no olvides este dato. Bueno, pues retomando la situación de mis papás, pues era horrible, hermana. O sea, ¿qué te cuento? Uno como hijo, a veces los padres creen que uno no ve, no siente, uno no debe de sentir y decir, ay, ya están grandes. No, es que nos duele bastante. Era horrible ver cómo mi papá a diario le a mi mamá, la pateaba, la rasguñaba. O sea, en una ocasión hasta le aventó el refri. Imagínate, mi hermana mayor se lo tuvo que quitar a mi mamá como pudo porque mi mamá estaba casi desmayada. O sea, era una situación pues fea, hermana. Yo no sé si alguien de aquí esté viviendo esto. Yo te comprendo completamente lo que se siente estar en un ámbito tan horrible y vivir esto todos los santos días. De verdad, era espantoso. Mi papá, por su parte, pues también en su mundo donde él tenía la razón, sus comentarios machistas, siempre bebía, entonces era una cosa muy fea porque siempre estaba así y si nos mandaba por algo era de hacerlo rápido o si no, ya saben lo que nos pasaba. Entonces, pues qué triste, ¿no? O sea, escuchando, leyendo, contando esta historia, la verdad es que, pues qué triste que los papás no se den cuenta del sufrimiento. Bueno, sigamos.
Pues bueno, fuimos creciendo y la situación la verdad no mejoraba nada. O sea, era algo muy feo, te digo, no mejoraba, mi papá nunca cambió. Y tú dijeras, bueno, con el tiempo se... No, 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 mi papá nunca cambió, mi mamá menos. De repente, muy de repente, cuando mi papá andaba de buenas, pues mejoraba poquitito la relación, la situación. Pero luego, posteriormente, pues volvíamos a la normalidad, a lo feo. Mi hermana Valeria, la que te digo que era la que más se sentía afectada, la de en medio, ella la verdad es que pues era como la más rebelde, por así decirlo, rebelde entre comillas, porque ella sí no se dejaba y por ende mi papá era la que más trataba mal, ¿no? Entonces mi hermana sí era como de que pues no quería que siguiéramos soportando esta situación de cómo nos estaban tratando, hasta que un día mi hermana Valeria se armó de valor, hermana, para hablar con mi mamá y decirle todo lo que realmente estaba sintiendo. Valeria ya cansada, mi hermana ya cansada de la situación, le dice a mi mamá, a ver, ¿por qué soportas esto? ¿Por qué aguantas esto? Durante tantos años has aguantado y no te puedes ir. Ya estamos cansadas, mis hermanas y yo, ustedes creen y tú crees que no nos está afectando muchísimo. Necesitamos que ya te pongas tú las pilas y que me digas por qué estás aguantando esto. Mi mamá llorando le contesta, precisamente yo aguanto todo esto por ustedes, porque yo quiero que ustedes crezcan con un papá. Y pues básicamente mi mamá le dijo que lo hacía para tener un papá, un techo y una comida. Entonces que si ella aguantaba y soportaba todo eso era por nosotras. La verdad, mira, mi mamá no trabajaba porque mi papá pues no la dejaba, obviamente. Entonces, y creo que a mi mamá nunca le gustó trabajar. Entonces nosotros siempre esperábamos como esta parte de un poquito de fortaleza de mi mamá, decir, venga, o sea, me voy a separar y voy a salir adelante con mis hijas, que eso es lo que tienen que hacer. No aguantar esas cosas porque no se lo merecen. Entonces nosotros como niñas, como hermanas, siempre decíamos, ojalá que mi mamá se ponga las pilas, ojalá que mi mamá ahora sí por fin diga que ya se va a separar. Pero pues nomás no. Mi mamá seguía respondiéndole a Valeria y le dijo, mira, esto a ustedes no les va a afectar para nada. O sea, ustedes ni siquiera lo entienden, o sea, porque luego los papás creen que los hijos no entendemos, ¿no? Esto nada me va a perjudicar a mí, dice mi mamá. Otra vez victimizándose. Ella es la única que puede sentir y nosotros no sentimos nada. Dice mi mamá, lo que ustedes tienen que hacer es obedecerle a su papá y hacerle caso en todo lo que digan. Y si ustedes ven que a mí me hace algo, pues sus razones tendrá. Pero ustedes, oídos sordos. Y para rematar le dijo que a mi hermana Valeria le dijo, y pues ni modo, tienen que aguantarse en esto porque pues así son las cosas. Y fíjate, todavía le dice mi mamá, fíjate el chantaje, le dice, y si ustedes piensan que yo soy una mala madre, pues ni modo, allá Dios con ustedes, porque pues Dios dice que ustedes tienen que amar a sus padres por sobre todas las cosas. Oye. Oye, espérame. Sí, pero ¿dónde queda el amor de los padres a los hijos? Me acuerdo que mi hermana Valeria siempre me decía que ella no iba a vivir por mucho tiempo y yo me sentía muy triste porque a pesar de esta situación tan fea que estábamos viviendo, mis hermanas para mí eran como mis heroínas y sobre todo Valeria la de en medio era una niña que siempre me hacía reír y siempre me hacía, si pasaba un problema en la casa, Valeria siempre me hacía reír y trataba de hacerme olvidar las cosas que yo estaba viviendo por ser la más chiquita. Entonces que mi hermana me dijera esto pues me partía el corazón.